Acompáñenme por favor al Salmo 103. Salmo 103, versículo del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Salmo 103, versículo del 1 al 5. Gracias. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata tu vida del hoyo, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor sobre estos versículos y vamos a hablar un tema, el tema de la gratitud. Vamos a hablar de que el cristiano sí o sí debe ser un creyente, un cristiano agradecido. No es algo opcional, no es algo donde yo tengo la libertad de decir si soy o no soy agradecido. Una vez que yo fui rescatado del infierno, una vez que yo fui salvado por el Señor, en las circunstancias donde yo me encuentre, yo tengo que ser agradecido. En las circunstancias buenas, en las circunstancias malas, en la salud, en la enfermedad, teniendo necesidad, no teniendo necesidad, en toda circunstancia tengo que ser agradecido. Así que como un padre, nosotros como padres naturales, anhelamos que nuestros hijos nos muestren agradecimiento. Yo creo que Dios también. A Dios le gusta ver a su pueblo agradecido y ver a sus hijos agradecidos también. Así que vamos a compartir sobre eso. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38 dice así: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo bueno, lo malo y lo bueno. Ahí podemos ver que todas las cosas, hermanos, a los que han sido rescatados de la mano de Dios, todas las cosas provienen del Señor. Todas las situaciones, circunstancias que podamos vivir en nuestra vida provienen de Dios. Pero lo que nosotros no sabemos, hermanos, es aceptar las situaciones malas porque no entendemos cuál es el propósito del Señor muchas veces. El propósito de Dios también, hermanos, es a nosotros fortalecernos, hacer que nuestra paciencia aumente, y muchas veces eso Él lo logra a través de circunstancias difíciles. No solamente cuando estamos bien, no solamente cuando estamos contentos y cuando nada nos falta, sino que también el Señor ha determinado a nosotros hacernos crecer y madurar a través de muchas veces situaciones difíciles en nuestra vida. Así que, hermanos, el ser agradecido no es algo opcional. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ve? No es algo opcional, no es algo donde nosotros tengamos la libertad de elegir, sino que esta es la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 10 y 13, nos da una señal de cuál es la postura que debemos tener nosotros en base a las dos circunstancias. Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ahí está lo que le decía recién. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahí vemos las dos situaciones donde Pablo se encontraba y él agradecía la ofrenda de los filipenses. Pero él dice que él no dijo que estaba feliz y contento porque él tenía escasez, sino lo dijo porque él sabía vivir en abundancia y vivir también en pobreza. El agradecimiento de Pablo más bien era por lo que dice el versículo 17. No es que busque dádivas,
sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es por eso que el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. La felicidad del apóstol Pablo era porque estos hermanos filipenses habían entendido que hacer este tipo de ofrendas al apóstol Pablo y hacer este tipo de ofrendas era un fruto del Espíritu Santo. Que nosotros seamos agradecidos, que nosotros tengamos en memoria y tengamos presente la obra del Señor y los siervos del Señor que trabajan a tiempo completo o que se esfuerzan o que predican o que están trabajando en la obra del Señor. Hermano, nosotros cuando tenemos en mente eso, en poder suplir algunas de sus necesidades, ese es un fruto del Espíritu Santo. Pablo dice en el versículo 17, y él agradece su ofrenda. El versículo 18, perdón. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo les agradece el tipo de ofrenda que ellos le daban. ¿Se imagina usted al apóstol Pablo diciendo, ¿y esto me mandaron? ¿Esto fue lo que me trajeron? No, el apóstol Pablo les agradece su ofrenda, sea la que sea. Yo no sé qué tipo de ofrenda era o la necesidad de Pablo, pero él agradece su ofrenda, olor fragante, sacrificio acepto. Mi Dios suplirá todo lo que os falta a ustedes. Pero hermanos, es muy necesario ser agradecidos en lo que actualmente tenemos. En Lucas capítulo 17 hay una enseñanza muy grande. Vamos a leerla. Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Acá en estos versículos, en esta enseñanza, hermano, tenemos el poder de Dios para sanar, la misericordia de Dios. Pero lo que resalta aquí el Señor Jesucristo es que los 9 leprosos israelitas no se devolvieron a darle las gracias. No se devolvieron, solamente se devolvió este samaritano. Y Jesús, eso es lo que le asombra de alguna manera y pregunta, ¿y no son 10 los que yo limpié, los que yo sané? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Qué significa esto, hermano? De que Jesús está conectando el agradecimiento de este leproso samaritano con darle la gloria a Dios. ¿Qué significa esto también, hermano? Que cuando yo soy agradecido de lo que Dios hace en mi vida y yo manifiesto mi agradecimiento al Señor, yo estoy dando gloria a Dios. Porque yo estoy reconociendo que Él es el autor de mi sanidad, que es el autor de la providencia, que es el autor de que Él me da las cosas, que Él es el autor. Y esa es una manera de glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí, hermano? El problema es que nosotros no nos damos cuenta muchas veces. No nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos da. No nos damos cuenta de que el Señor está obrando a través de muchas cosas, muchas circunstancias, pequeñas a veces, y no nos damos cuenta. No tenemos la capacidad para mirar las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y el rey David decía esto, en el Salmo 103. Vamos ahí, Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿En dónde está el problema? En que muchas veces nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros.
las cosas más pequeñas que Dios ha hecho por mí son olvidadas por esta memoria falible. ¿Y de qué tipo de olvido está hablando el rey David? No es el olvido común. No es ese olvido que yo digo, ¿dónde dejé el papel, el documento que me falta, que yo necesito ahora? ¿O dónde dejé las llaves del auto? Que eso normalmente pasa. ¿Dónde dejé las llaves del auto? No es ese tipo de olvido, el olvido común que las personas tienen. Veníamos para acá y a Miguel se le olvidó el reloj. Y no quería venirse. No quería venirse porque le faltaba el reloj. Yo le dije, hijo, se te olvidó, pero después te vas a acordar. Y se acordó que se lo había sacado a la hora cuando estábamos comiendo y lo dejó en un mueble. Pero ese es el olvido común, para que usted lo sepa. El olvido que habla el rey David es una falta de aprecio por las bendiciones que Dios nos da. Es una falta de aprecio. Ese es el olvido. A veces no apreciamos las bendiciones más pequeñas que Dios nos da. Conversaba con alguien y él me decía, un expresidiario condenado a 5 años de edad, que le dieron la libertad condicional a los 2 años y 6 meses, mitad del tiempo. Y conversaba con él porque lo conozco. Y le dije, ¿cómo estás? Estoy bien. Me dijo, estoy trabajando ya. Yo le dije, qué bueno, estás trabajando, sí, en el Corlaet, en la carnicería. Qué bueno, hermano, Dios te bendiga. ¿Y cuánto tiempo llevas? No, llevo 2 meses acá afuera en libertad condicional. Dios te bendiga, qué bueno. Hasta que él me dijo, pero no es lo que yo quiero. Él me dijo, no es, esto es por ahora, esto es pasajero. Esto no es lo que Dios tiene para mí. Entonces, hermanos, ¿qué aprendimos de eso? Que las bendiciones que Dios nos ha dado, que las bendiciones que hasta el momento tenemos, no son valoradas por nosotros. Y es lo que nosotros debemos aprender a valorar. Aún las cosas más mínimas que Dios nos da. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí hay 2 cosas muy importantes, hermanos, que si nosotros olvidamos las bendiciones que Dios nos ha dado, nos estamos olvidando de Dios. En una manera muy particular, si nosotros no le damos el valor, el aprecio a las bendiciones que actualmente tenemos, estamos olvidándonos de Dios. Lo otro que Moisés menciona es el orgullo, como causa de olvido de las bendiciones. Dijimos que no ser un hombre o una mujer agradecido es no darle el valor a las bendiciones de Dios. Pero también no ser agradecido tiene mucho que ver con el valor que nos demos nosotros mismos, el nivel de las bendiciones de Dios. A veces Dios nos bendice con un trabajo y decimos, no, esto no es para mí. Yo merezco algo mejor. Yo merezco un mejor trabajo, yo merezco otra cosa. Yo merezco otra casa. Yo merezco otro lugar donde vivir. El nivel de agradecimiento que usted y yo tengamos en frente a las bendiciones de Dios van a tener mucho que ver con el valor que yo me asigno a mí mismo. Siempre la humildad, hermano, es muy necesaria en el creyente para poder recibir con agradecimiento las bendiciones del Señor. El orgullo nos lleva a pensar erróneamente, pensando en que merecemos algo mejor. El orgullo también nos lleva a pensar de que nosotros recibimos las bendiciones por nuestra propia capacidad, como decía nuestro hermano. Y no es así. Nosotros no tenemos la capacidad, hermano, para que Dios diga, Él se merece algo. ¿Cuántos saben que somos inmerecedores de todas las bendiciones de Dios? Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿Ve? Todo eso, todas las cosas que nosotros recibimos, las recibimos de parte del Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener como cristianos, como creyentes?
como seguidores del Señor, es una conciencia de que nosotros somos inmerecedores. Conciencia de que somos inmerecedores, partiendo por la salvación otorgada a nuestras vidas. Nosotros somos inmerecedores de tamaña salvación, tan grande bendición, tan hermosa bendición y tan linda bendición. ¿Cuántos creen eso aquí? Somos inmerecedores de esa bendición. Nosotros no merecíamos nada de parte de Dios. Y si algo merecíamos era el castigo, era su condenación. Pero Dios decidió tratarnos con amor, tratarnos con bondad, con cariño, y nos ha dado una bendición muy grande. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos están agradecidos por eso? Que el Señor nos bendiga en esta noche, amado hermano. La gracia no es solamente un favor otorgado al que no se lo merece. La gracia también es un favor otorgado al que merece todo lo contrario. Y mientras más inmerecido yo me sienta, mayor va a ser la gratitud de nosotros en frente de las bendiciones de Dios. En frente de las pequeñas bendiciones, en frente de las grandes bendiciones, mientras yo más inmerecido me encuentre, mayor va a ser mi gratitud. Es algo, hermano, que nosotros debemos de entender, de que nosotros somos inmerecedores de todas las bendiciones que Dios nos da. De nuestro trabajo, hermano, un buen trabajo que usted tiene. Y si no tiene trabajo, por algo no tiene. Y si no tiene el trabajo que a usted le gustaría tener, por algo está ahí. Todas las cosas, hermano, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor. Y ese ayudar a bien es formarnos la imagen de Cristo en nosotros. Esa es la idea, esa es la voluntad de Dios. Y a veces estamos en lugares donde no nos sentimos muy cómodos o no estamos muy contentos o muy alegres, pero algo Dios quiere ahí. Algo Dios quiere. Dios quiere formar nuestro carácter y como decía recién, ese que todo te ayuda bien, significa que tú vas a ser formado en la imagen de Cristo. Ese es el bien. Ese es el bien que dice la palabra. No es una mejor comodidad, no es una zona de confort, no es una casa más grande, no es un vehículo más amplio, sino que tu carácter y el mío va a ser formado en la imagen de Cristo. Este es el bien que dice la palabra del Señor. No hay otra muestra de amor más grande que la salvación dada a nuestra vida. Y David estaba consciente de eso. David estaba consciente, por eso dice, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Hermano, el mayor favor o la mayor bendición que hayamos podido nosotros tener es que Él haya perdonado nuestros pecados. El pecado nos alejaba de Dios, nos tenía alejado de Dios en primera instancia. Vino Jesús, apartó el pecado, nosotros podemos tener comunión con el Padre. Pero ahora el pecado nos aleja también de Dios. Sentimos que, hermano, Dios está alejado de nosotros. El pecado también nos aleja de tener buenas relaciones con las personas. El pecado también nos aleja de la buena comunión de confianza que el pueblo de Dios debe tener. El pecado nos aleja, hermano, nos perjudica. Y David decía, bendice alma mía Jehová, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Eso, hermano, debe ser un motivo de agradecimiento. Eso, hermano, nosotros debemos estar inmensamente agradecidos por lo que Dios hizo. El pecado, hermano, causa muchos problemas en nosotros. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Como le dije recién, como puede decir un experto en prevención de riesgo, el pecado es la causa raíz de todos los males que nosotros podamos tener. Es el pecado, no es la circunstancia, no es el momento, no es nada de eso. Usted se puede lamentar, yo también me puedo lamentar por la circunstancia, pero el pecado es mi mayor problema. Si usted pregunta acá adentro o afuera, ¿cuál es nuestro mayor problema? Pocos van a decir que es nuestro pecado, pero el pecado es nuestro mayor problema. No es la situación, no es la dificultad que estoy viviendo, es el pecado. Pero Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Y ahora, hermano, también, como decía recién, el pecado nos aleja de tener buenas relaciones, nos aleja del Señor y causa mucha culpabilidad en nuestra mente. Cuando nosotros no sabemos manejar eso que es la culpa, hermano, el pecado puede causar muchos daños en nosotros.
Pero Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos enseña y nos dice de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Eso también es una gran bendición. Eso también, hermano, es digno de agradecer. Porque cuando nosotros, hermanos, nos sentimos alejados de Dios, nos sentimos que hemos fallado a nuestra esposa, que le hablamos un poco brusco, o se nos pasó la mano con nuestro hijo en la disciplina, o el hijo le contestó mal al papá, eso, hermano, para el creyente verdadero, hermano, le hace mal, lo hace sentirse mal, porque es pecado. Pero Jesús dice en la primera carta de Juan, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuánto han sentido alguna vez el perdón de Dios en la actualidad? Cuando has sentido una nueva oportunidad. Hermano, eso es algo para agradecerle al Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Versículo 3. Él es el que sana todas tus dolencias. Algunas personas dicen que los creyentes no se pueden enfermar o que los creyentes no pueden sentir algún tipo de dolor. Y si no, es falta de fe. O están en pecado si sienten dolor. Pero eso no es una realidad. Porque Él dice acá en el texto, implica en el Salmo 103 que Él es el que sana. O Él es el que, claro, Él es el que sana todas nuestras enfermedades. Lo que está, hermano, implicando realmente este texto es que cada vez que tú y yo nos enfermamos, Dios es el que nos sana. No es que Dios nos va a sanar de todas las cosas, porque si yo el día de mañana, ni Dios lo quiera, extraigo un tipo de enfermedad y esa enfermedad avanza juntamente con mi edad, yo me voy a morir de esa enfermedad. No quiere decir que Dios me tenga que sanar por obligado de todas mis enfermedades. Y el apóstol Pablo entendió bien eso porque él tenía un aguijón en su carne. En 2 Corintios capítulo 10 dice él que tenía un aguijón en su carne y él oró 3 veces al Señor para que lo sanara y no lo sanó. Y más bien le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo a eso respondió, más bien me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Él le pidió a Dios, como muchas veces nosotros le hemos pedido quizás de algo, que nos sane, que nos sane, que nos sane, pero no. El texto está implicando de que cada vez que usted y yo nos sanamos, Él es el que nos sana. Dios es el que nos sana. No quiere decir que siempre, pero cada vez que usted y yo somos sanados de algo, Él es el que nos sana. Si Dios decide sanarnos, es una gran bendición. Sí, si Dios lo hace, amén. Es una gran bendición. Pero si Dios no lo hace, es una gran bendición también. Y si decide mantenernos bien con su gracia, también es una gran bendición. Si Dios no nos quiere sanar, pero nos mantiene con vida y nos mantiene activos en la casa del Señor y nos mantiene también con nuestra familia, también es una gran bendición. Hay que entender lo que el apóstol Pablo quiere decir. Más bien me gloriaré en mi debilidad, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Y por eso debemos estar muy agradecidos, hermano. Muy agradecidos. Me gusta porque el leproso, cuando vio que fue sanado, él dice que, la escritura textualmente dice que él se dio cuenta que había sido sanado y volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra dándole la gloria al Señor. Esta palabra me gusta, hermano, porque él le adjudicó la sanidad al Señor. Él dijo, Jesús fue, como dice el salmista, Él es el que sana. Él es el que nos sana. Dios da sabiduría a los médicos. Dios bendice la inteligencia de algunas personas para inventar medicamentos, pero Él es el que nos sana. Dios nos bendiga, hermano. Vamos a leer el Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de lucados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová, hermano, es nuestro pastor. Él está al cuidado. Él está al cuidado de nosotros. Él nos cuida. Esa palabra ahí, me seguirán, implica que Él te persigue. Él te persigue, a mí me persigue, para cuidarnos, para sanarnos. Hermano, nosotros vamos a partir del escenario de esta tierra el día que Dios lo tenga establecido. Ni antes ni después. Y usted se imagina qué ha pasado, hermano, durante todos esos días que estamos afuera, hermano, manejando nuestro vehículo, haciendo trámites, caminando en la noche. Dios nos ha guardado. Dios nos ha cuidado, hermano, de muchas cosas. De las cosas que ni siquiera, hermano, nosotros sabimos. Versículo 4. Él es el que rescata tu vida del hoyo. A lo largo de nuestra vida Dios nos libra de morir. En ocasiones que ni siquiera nosotros nos dábamos cuenta. Pero en otras veces sí. En otras veces no hemos dado cuenta. Hermano, a título personal, una vez yo tomé una micro de la universidad hacia mi hogar. Y me voy bajando ahí en la esquina de Orione con Guamayuco, porque de la universidad hacia mi hogar solamente pasan algunas micros que me dejan abajo y no en la avenida. Y me bajo en la micro y justo da el semáforo donde yo tenía que pasar. Entonces yo miro al chofer, el chofer me hace la seña para yo poder pasar y voy pasando, hermano, pero todavía no paso la micro y un auto así, soplado al lado mío. Yo miré al chofer, él me miró a mí y los dos quedamos así. Hermano, fue algo que mi corazón, mi mente, lo primero que pensé fue en mi familia. Lo primero, mis hijos, mi esposa. Lo otro que vino a mi mente rápidamente fue que Jehová me cuidó, que Dios me guardó. Y inmediatamente yo decía, desde ahí hasta mi hogar, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Unas 1000, alma mía, bendice a Jehová, habré dicho desde aquí a mi casa. Pero adjudicó de inmediato, hermano, mi interior, que Dios me haya guardado, que Dios me haya cuidado. Y Jehová es nuestro pastor. Él nos guarda, Él nos cuida. En ocasiones que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, Dios nos está guardando y Dios nos está cuidando. ¿Cuántos están agradecidos de eso? Es una gran bendición, hermano, entender que Dios nos guarda, que Dios nos cuida. Él nos corona, versículo 4, de favores y misericordias. Lo que quiere decir esto, hermano, que Dios nos distingue de los demás. Nosotros somos sus hijos. Jesús le dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Nos distingue, hermano, de las demás personas. Jesús en su disciplina, Él no disciplina al mundo tampoco. Él disciplina a sus hijos. Él nos corona de favores y misericordias. Esto quiere decir que Él nos confiere honra y honor, porque Él nos identifica como sus hijos. Y no hay mayor bendición que Dios nos esté guardando y que Dios nos confiera la honra, que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. No hay mayor honra que esa. Ya voy terminando. Versículo 5, hermanos. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Para poder ser rejuvenecidos, hermano, en nuestra vejez, después cuando tengamos 60, quizás 70 años, ¿a cuánto le gustaría estar a esa edad sirviendo a Dios? Sirviendo al Señor con ánimo, con ganas. Sirviendo al Señor, dándole la gloria, dándole las gracias, porque toda la vida Él nos guardó y Él nos cuidó. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero hay algo que debemos entender. Para poder, hermanos, nosotros ser rejuvenecidos, debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no olvidarnos. Acuérdense que hemos estado hablando de que el olvido no es el olvido común el que habla David. El olvido es no valorar las cosas, las bendiciones que Dios nos ha dado.
Y para poder ser rejuvenecidos, hermanos, lo dice el texto, debemos recordar, de modo, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Debemos recordar, hermanos, es la única manera. Y el solo hecho de pensar que alguien se preocupa por mí, que alguien está a mi lado las 24 horas del día, que alguien cuando yo me duermo y no sé nada de lo que pasa en la vida, después puedo despertar en la mañana e involucrarme nuevamente en mis cosas, con mi familia, y eso es una gran bendición. No nos olvidemos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cuando tengamos 60, 70 años y tengamos ya falta de vigor. Aquí el texto dice, hermano, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Leamos el Salmo 92. Salmo 92, versículos del 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Se imagina, hermano, usted a los 80 años o 90 años de edad diciendo que Jehová es recto? Toda nuestra vida ha sido justo. Toda nuestra vida ha sido justo. Toda nuestra vida ha estado con nosotros. Y yo recordar eso en mi vejez va a rejuvenecer mi vida. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.